¿Cómo están, hermanos? Mediante el Zoom nosotros podemos compartir la palabra, podemos ver el rostro de ustedes, aunque no nos podemos ver cara a cara, podemos anunciar la palabra y estamos muy agradecidos. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es la palabra de Génesis. Es Génesis 19. Vamos a buscarlo. Desde el versículo 23 yo voy a leer. Es el capítulo 19, versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y de aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hasta aquí hemos leído. Cuando compartimos la Biblia de manera detallada, va expresando el mundo, el corazón de los hombres. Es realmente distinto a otros libros, especialmente cuando leemos la Biblia en coreano. Exactamente está expresado el corazón, por lo cual Dios va realmente tocando nuestro corazón. ¿Qué es lo que hoy quisiera yo compartir? Abraham, en Génesis 12, fue elegido por Dios. Ese día, Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de la casa de tu padre y la parentela a la tierra que te mostraré. Yo te haré una gran nación de ti, haré un gran pueblo, y mediante tu simiente todos recibirán la bendición. Aunque viven muchas personas en esta tierra, entre ellos había buscado a una persona que cumpla la voluntad de Dios, y eligió a Abraham. Mediante Abraham, entre su descendencia, nació el Señor Jesucristo. Toda la humanidad fue salva, y mediante aquella descendencia toda la humanidad ha recibido la bendición. Y ese gran plan había planificado. Pero Abraham no estaba solo. Tenía su sobrino, que era Lot. Abraham y su sobrino Lot, la relación del corazón de ellos, la Biblia, detalladamente, en gran manera, está expresado de manera bella, tal como está lo expresa.
yo obteniendo el perdón del pecado, mi hermano recibió la salvación, mi hermana recibió la salvación, mi hermano menor recibió la salvación, también mi hermana menor, también mi padre recibió la salvación. Y varias veces conté cómo mi padre había recibido la salvación. Mi padre, nuestro padre, era una persona que pensaba muy profundo. En Sonsan, cuando teníamos que escapar por la guerra el 25 de junio, mi padre no fue de refugio. Nosotros no nos escapamos, padre, y mi padre dijo, no sé. En aquel entonces, uno debe escaparse. Hoy en día hay tantos mapas, pero en aquel entonces no había mapa. Y mi padre nació solamente en Sonsan y creció allí, vivió toda su vida en Sonsan. Máximo él fue a Daegu, a Seúl, no sabía a dónde él dirigirse. Y allí las personas se iban concentrando en el sur. Si vamos junto con ellos, es fácil de que venga la bomba, que nos dé tiroteo o que habrá falta de lugar de alojamiento. Y mientras que pensaba así, ya todos los de Corea del Norte habían llegado hasta donde estábamos. Y mi padre, yo me casé después de que tuve a Eun-suk, le tuve a Jungkook. Y mi padre había así fallecido. Ya tenía 80 años. Yo, creyendo en el Señor Jesucristo, yendo en el camino de la salvación, y mi padre no creía. Y en medio de mi padre y yo, había muchas diferencias de opiniones. Mi padre, más que creer en el Señor Jesucristo, le encantaban los amigos. Y junto con los amigos de Sonsan, era muy difícil cortar la relación con sus amigos. Era algo que no se podía ni imaginar. Creer en el Señor Jesucristo. Voy a creer en primavera pasada. Padre, ¿por qué debe ir hasta la primavera que viene? Sí, en la primavera que viene, mi amigo se casa y va a tener una nueva nuera. Y ese amigo, si yo no me voy a la boda, seré un enemigo con él. Tengo que ir aunque sea a tomar un trago y le debo felicitar y gozarnos. Ese es un buen lugar, debemos de ir. Y cuando iba en primavera de nuevo, él decía que iría en otoño. Sí, en otoño es los cumpleaños 60 de mi amigo. Tengo que ir y juntos debemos tomar un trago. Y luego, dejando de tomar, yo voy a creer en el Señor Jesucristo. Y dejando, pasaron 10 y tantos años. Mi padre, en aquel entonces vivíamos en Daegu y también teníamos incomodidad en la casa, pero mi hermano había ido a Japón y yo durante 6 meses había así tenido a mi padre junto conmigo. Realmente, mi padre, creyendo en el Señor Jesucristo, se iba al cielo. Yo no tenía ningún otro deseo más que eso. Pero el problema que era, mi padre era completamente distinto a lo que yo pensaba. Mi padre una vez, no te preocupes, yo voy a ir al cielo. ¿Cómo va a ir usted, padre? ¿Por qué yo no voy a poder ir? Padre, en la guerra del 25 de junio, él había salvado a mucha gente que debía morir. Sí, si me pregunta Dios en el cielo, ¿qué cosas buenas has hecho? Dios, hice muchas cosas buenas. ¿Qué cosas buenas has hecho? A las personas que iban muriendo le he salvado y no hay algo mejor que eso. Él salvó a mucha gente que iba muriendo. Mi padre tenía aquella justicia. Mi padre siempre tenía el corazón de pensar por otros y ese corazón era mucho más inmenso que el corazón de pensar en sí. También pensaba así hacia nosotros. Mi padre y yo, todo era espléndido, pero
yo creo en el Señor Jesucristo, obtuve el perdón del pecado y ahora soy más blanco que la nieve y vivía con la esperanza hacia el cielo. Mi padre no creía en el Señor Jesús y eso era lo que siempre me molestaba en mi corazón. Mi padre no entendía mi corazón. Mi padre, otra cosa, bueno, no sé, pero había creído en el Señor Jesús. Abraham, recibiendo la elección de Dios, él viene a la tierra de Canaán. Lo también, junto con Abraham, él va. ¿Cuál viene a ser la cuestión? Abraham y Lot tenían un corazón distinto. ¿Por qué? Abraham, oyendo la palabra de Dios, era una persona que tenía la promesa de Dios. Lot también, junto con el tío, llegó hasta la tierra de Canaán. Sin embargo, ¿cuál era la cuestión? Lot no tenía fe y no podía lograr entender eso. En el periodo del profeta Elías estaban los hijos de los profetas de aquel lugar y vino con su esposa y sus 2 hijos al seminario. Y este hijo de los profetas tenía la fe hacia Dios y todo su pensamiento, todo se enfocaba y se ligaba a Dios, pero su esposa no tenía la fe de creer en Dios. Pero igual tenemos que vivir nosotros y no le quedaba ningún pensamiento a ella. Al final murió el marido. Esta mujer, poniendo todo su corazón, trataba de servir a Dios, pero en ese estado en el que no tenía la fe, no sabía cómo servir a Dios. Y a veces estaba junto con el marido, estaba feliz estando en el seminario, pero ya que estaba ausente el marido, era raro, ya no veía nada adelante, no tenía la fe en Dios y se apartaba. Sí, yo también, como otros, quería servir a Dios, no tengo la fe, no me sale, por más que trato no logro. Perdón, disculpe. Y la persona que cree, ese corazón que ella tiene, y esa persona que no cree, el corazón de aquella persona, sí, puede tener culto también, puede orar también, puede ofrendar también, puede hacer todo eso, pero la persona que tiene la fe no puede llegar a tener el corazón de aquella persona que tiene la fe. La fe no es otra cosa, sino que cuán inteligente, cuán fiel, cuán bueno soy. Eso no tiene nada que ver con la fe. Y una persona que tiene una fe normal, todo este pensamiento que yo tengo está equivocado, dejando mi pensamiento, el corazón de Jesús, la palabra de Dios, aceptando mediante la palabra de Dios, es realmente cargar mi corazón. En Hebreos 10, yo voy a buscar una palabra y continuar. Hebreos capítulo 10. Es el capítulo 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios, nosotros, cuando creemos en Dios, ese pensamiento que yo tengo, no es que debemos creer en Dios con ese pensamiento que nosotros tenemos, sino que mi ley, mi pensamiento, pondré en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La persona que cree en Dios, ahora el corazón humilde, con un corazón bueno, sirviendo al Señor, protegiendo a otros, no es eso, sino que haga lo que haga, no es mi corazón, sino mediante la ley de Dios, mediante el corazón de Dios, va viviendo. El corazón de Dios. Las personas que no tienen el corazón de Dios solamente aparentan, puede ser que aparenten que creen en Dios, pero
no pueden llegar hacia ese mundo de las personas que creen y tienen fe, porque continúan con su corazón y continúan con su corazón y su mente. Yo en el año 1962 recibí la bendición de Dios, me encontré con el Señor Jesucristo, obtuve el perdón del pecado. Anteriormente, todo lo que yo hacía era un fracaso. Yo en aquel entonces, ya que no tenía ningún otro camino, yo había tomado el examen para ser sargento técnico, pero mi diente anterior estaba roto y me reprobaron. Yo en aquel momento me he quedado en frustración inmenso. Haga lo que haga, nada me salía bien a mí. Y luego, en ese momento, ¿cuál fue la conclusión que yo tuve? Si yo sigo mi pensamiento, yo voy a fracasar. Nuestros pastores son tan preciosos. Hay realmente obreros jóvenes que son sabios, buenos, que tienen un corazón tan grande. Pero, ¿cuál es el problema? Por más bueno que sea, con su bondad no puede llevar la vida de creencia, con su empeño no puede llevar la vida de creencia. El corazón de Dios debe entrar. Y Jehová dice, mis pensamientos son distintos a tus pensamientos, mis caminos son distintos a tus caminos. Señores, por más bueno y honesto que seamos, mi pensamiento es mi pensamiento. ¿Logran entender? El matrimonio se ama, mi amor, sin ti me voy a morir. Esas personas que dicen eso también, simplemente, bueno, están felices cuando están de novio, se casan, pero luego cuando van conviviendo después del matrimonio, se aman, se guardan a sí mismos, pero cuando tienen el corazón distinto, hay un choque. Tú que eres mi sol, tú que eres todo, entonces sin ti no puedo vivir. Pero cuando va viviendo el marido y la mujer, ahora no encaja el corazón y cuando se tuerce, allí surge un problema. Entonces, hermanos, nosotros los hombres en esta tierra, el diablo ahora interviene en esta tierra y nos pone el pensamiento y somos guiados nosotros. Yo, por más que quiero creer en Dios de manera honesta, por más que quiero con empeño creer en Dios, con eso no se puede. Por lo cual en Hebreos 10:16, como dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por lo cual en nuestro corazón no es mi ley, sino que la ley de Dios en mi corazón lo acepto y el corazón de Dios en mi mente lo escribo. Entonces aquella persona, ese pensamiento, ahora sin relación al pensamiento que yo tuve hasta ahora, conforme a la palabra de Dios, con el corazón de Dios, esa vida de vivir, a eso se refiere. Aparentemente, bueno, obras religiosas, ofrendar, cantar, ofrendar, hacer cosas buenas, aparentemente todo, sea quien fuera, lo puede hacer. Pero, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No es mi propio corazón, sino que el aceptar este corazón de Dios es lo más importante. Entonces, leyendo la Biblia y aprendiendo la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios entra en mí, hasta ahora, una fuerza que era distinta a mí, que me guiaba hasta ahora, me va guiando ahora en China, en un bosque profundo. Esas personas iban cortando el árbol y hacían carbones y se subsistían mediante ello. Toda su vida ellos viviendo en el monte. Un día, ahora, se había perdido en ese bosque y no sabía qué hacer. Y durante 3 días
habían quedado ahí. Estaba durante 3 días en ese bosque perdido. Esta persona era una persona que creía en Jesucristo. Y al hombre que hacía carbón le anunció la palabra, el Evangelio. Y el hombre que hacía carbones por primera vez creyó en el Señor Jesús, obtuvo el perdón del pecado, recibiendo el corazón de Dios. Y el que viajaba se marchó. Y el matrimonio, desde aquel día, creyó en el Señor Jesús. Cada mañana, las veces que comía, hacía la comida y oraba, y ellos se ponían a comer. Unos días, ellos, ya que en invierno hacía mucho frío, en China, los que hacen carbón, ellos tomaban un trago que se llama pega en China, es bien fuerte. Le dijo, querida, hace frío. Para sentir menos frío, vamos a tomar un traguito a la mañana. Y él trajo el vaso con la bebida y empezó a orar. El matrimonio se puso a orar. Amén. Y realmente quería él comer, pero el marido que le dice, uy, empezamos a orar en nuestro corazón. Él no dijo Jesús, sino que nuestro líder. Parece que se siente incómodo. Algo así siento, no sé. Tú también, yo también. Sí. ¿Ayer cometimos una equivocación? No. ¿Algo cambió? No sé. Ah, sí, este vaso de bebida es distinto antes. Vamos a bajar y vamos a orar. Entonces sentía paz en el corazón. Ese día no tomaron. Al día siguiente pusieron otra vez el vaso con la bebida. De nuevo, dentro de su corazón, algo le hacía sentir incómodo y no tomó. Esta persona vendía carbones y justamente él tenía ocasión de ir a la ciudad y el matrimonio. En la ciudad nos dicen que hay una gran iglesia. Vamos a tener culto y vamos a encontrarnos con el pastor, y se fueron ellos. Y él contó que dentro del bosque, como creyó en el Señor Jesús, pastor, pero contaba, hablaba de esto y aquello, pastor, pero cuando creemos en el Señor Jesús no tenemos que tomar. El pastor se puso a pensar, pero ellos en un bosque profundo están en un invierno tan frío. Si le decimos que no tome, no podrán trabajar. Y si le dice que no tome, pensaba que caería en prueba y le dijo, no importa que tome. Este hombre dijo, ¿qué? ¿Sí? ¿En serio, pastor? Y luego pregunta, pastor, ¿usted comúnmente qué tipo de bebida toma? Y el pastor dijo, yo no tomo. Claro, claro, es eso. ¿Por qué? Le volvió a preguntar. Yo, viniendo a la casa, ahora, esa persona que se perdió en medio del camino me dijo que crea en el Señor Jesús. Yo creí en el Señor Jesús. Desde aquel día entró un líder en mi corazón. Y las veces que yo quiero tomar, él frunce el ceño y no estoy tomando la bebida. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Entonces yo no tomo, pero el líder que está dentro de usted, pastor, quería preguntar cómo actuaba y qué bebida tomaba, y usted me dice que no toma. Cierto, cierto, el líder de mi corazón tampoco le gusta la bebida. Son personas que no conocen la Biblia. Dentro de un bosque profundo, solamente creían en el Señor Jesús, pero en el corazón de ellos había llegado el Señor Jesús y continuamente aborrecía el tomar. El líder no le gusta y él continuamente llamaba líder al Señor Jesús. Señores, después de que el Señor ha entrado en nuestro corazón, hemos cambiado,
hemos sido una persona nueva. Yo, ahora cuando uno se determina, voy a dejar de tomar, voy a dejar de apostar, voy a dejar de fumar. Sí, no es que uno se determina, sino que después de que entra a mi corazón el Señor Jesús, yo también hasta los 19 años, en ese entonces tenía tanta hambre, tanta pobreza y tanto robe, iba a comer realmente papas, melones de la casa ajena, sentía un gran remordimiento y cada madrugada yo oraba pidiendo perdón del pecado y de nuevo y había cometido mucho pecado. Pero un día en mi corazón, hasta ahora, hasta los 19 años viviendo, todos los planes que había hecho había fracasado. Nada me había salido bien. Conforme a mi pensamiento, si yo sigo voy a fracasar, no debo creer en pensamiento, no debo confiar en mí, no debo confiar en mí. Soy una persona que no se puede, conmigo no se puede. Y ese pensamiento, mientras que yo iba teniendo y vivía, creyendo en el Señor Jesús, obtuve el perdón del pecado. Leyendo la Biblia. Yo de la misma manera he leído la Biblia. Sí, yo soy pecador. Yo todos los días pedía perdón del pecado. Pero luego, obteniendo el perdón del pecado, cuando leía la Biblia, estaba escrito de que yo no era pecador. Perdonar el pecado de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados es la palabra de Jehová. Todas las personas han cometido pecado y no llegarán a la gloria de Dios, pero hemos obtenido la eterna redención por la redención del Señor Jesucristo. Está escrito que mi pecado ha sido perdonado. No, no, yo he cometido pecado. No, yo he robado. Yo he mentido. No he cumplido con el día del domingo. Es pecado. Yo soy pecador. Cometo pecado, es lo correcto. Soy pecador, soy pecador, soy pecador. Sí, yo soy pecador. Señor, soy un pecador sucio, perdónenme. Y yo siempre vivía así. Pero en la Biblia he visto que mi pecado ha sido perdonado. El Señor Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y para nuestra justificación había resucitado, dice. En varias partes de la Biblia dice que mi pecado ha sido perdonado. Yo soy pecador, yo soy pecador. Pero la Biblia dice que el pecado fue perdonado. Entonces, si una persona que cree en Dios debe creer en la palabra, no debe creer en su pensamiento. En la Biblia hay muchas palabras que dicen que somos pecadores también, pero ya que hemos cometido pecados, somos pecadores, pero por la sangre del Señor Jesucristo muriendo por la cruz, ahora somos justificados y no somos más pecadores. Ahora es más, ya no soy pecador, ahora es más. Dios me dice justo que mi pecado ha sido limpiado, no soy más pecador. En Hebreos 10:14 dice, y ha sido santificado mediante una sola ofrenda, siendo perfectos para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hemos sido santos, hemos sido perfectos. Así dice la palabra de la Biblia. Por más que cometemos pecado, por más que somos pecadores, Dios nos dice que somos justos, que somos perfectos, que somos santos. Y yo soy una persona que cree en Dios. Dios me dice justo, Señor, entonces no podemos decir delante de Él de que somos pecadores. Luego volví a leer la Biblia. Las veces que he leído, era distinto. Abraham y Lot son tío y sobrino.
son tío y sobrino. Abraham también, conforme a la guía de Dios, salió de Ur de los Caldeos y viene a la tierra de Canaán y Lot junto con él. Aparentemente, cuando vemos, viven juntos en la misma casa. Abraham vino en Canaán, Lot también. Nada distinto tienen ellos. Abraham, la fe de creer en Dios tiene en él, y Lot no tiene la fe de creer en Dios, y no puede unificarse el corazón de ambos. Cuando se casaron, el que obtiene el perdón del pecado, si se casa con una persona que no obtuvo el perdón del pecado, todo el pensamiento es distinto y siempre ellos se pelean nada más. Por lo cual, a veces la novia es tan bonita y el marido ahora, ellos dicen que creen en el Señor Jesús, pero por el corazón no creen y hay tanto conflicto en el corazón de ellos. Dentro de mi corazón, cuando la palabra de Jesús entra en mí, cuando el Espíritu de Jesús entra en mí y la guía del Señor Jesucristo me va guiando a mí. Y el diablo maligno, el que guíe mi pensamiento, es distinto a mi pensamiento. Los que son salvos y los que no son salvos, el corazón de ninguna manera puede ser igual. Por más que aparentemente ahora se entiendan, sean amigos, el que ha renacido, el Señor Jesucristo guía el corazón de aquella persona. Y el que no ha renacido, Satanás guía el corazón de aquella persona aparentemente. Ahora creyendo en el Señor Jesucristo, oran, ofrendan, pero es distinto, es distinto. Yo, creyendo en el Señor Jesús hasta los 19 años, siempre pensaba que era pecador. Y todos los días mentía, robaba. Y realmente yo iré al infierno. Sí, todos los días pedía perdón de mi pecado. Pero leyendo la Biblia, claramente yo soy pecador y todos los días debía pedir el perdón del pecado. Pero la Biblia no decía eso. Es cierto que yo cometí pecado. Es cierto que yo tengo mucho pecado, cometí, hice mucho lo malo, he mentido, he robado. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando murió crucificado, todo ese pecado se había resuelto, fue lavado para siempre. Para siempre. Y luego nos dice, justos a nosotros. Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y ha resucitado para nuestra justificación. Mira la señal, los clavos, mira la señal de mis costados. Mira la señal de la corona de la espina. Todo tu pecado ha sido lavado. Eres justo, eres limpio, eres santo. ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? Para desobedecer a Dios. Y realmente, ¿cómo voy a dejar de creer en el Señor Jesús si Dios me dice justo? Si Dios me dice santo, yo soy un ser sucio, pero yo soy santo si Dios me dice santo. Si Dios me lavó, es cierto que yo ahora soy un ser limpio. De tal manera, yo he creído. Después de aquel día, yo soy un pecador. Si cometo pecado, pensé que era bueno. Si hacía lo bueno, eso es mi pensamiento. El juicio de Dios, la sentencia, el fallo de Dios me dice que soy justo. A menudo digo, Romanos 3, 23, 24, que todos han cometido pecado claramente en el 24, pero por la redención de Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hice absolutamente nada, es gratuitamente, siendo justificados gratuitamente. Amén. Dios me dice a mí, yo no es que dejé de cometer pecado, yo cometí pecado. Cristo me ha redimido, ha perdonado mi pecado, por lo cual
de manera gratuita, me dice justo, y yo ahora soy justificado, por lo cual Dios me dice justo. Entonces yo debo decir que soy justo. ¿Cómo voy a seguir diciendo que soy pecador? Así yo lo he creído. Y cometiendo pecado, anteriormente yo decía que era pecador, pero no depende de que haya cometido o que no haya cometido. Dios me dice justo, a mi parecer. Yo soy pecador, pero si Dios me dice justo, tengo que seguir la palabra de Dios. Si creo en Dios, el decir que soy justo es creer en Dios. Eso entendí. Le dije a mi hermana, que era la mayor, yo soy justo, le dije. Oh, su escándalo. Mi hermana dijo, cuando se cosecha la planta, cuanto más madura baja la cabeza. Los ancianos pastores dicen que son pecadores, pero tú dices que eres justo. Esto sin lugar a dudas es una soberbia tuya. Si llevas la vida de creencia, debes ser humilde. Estás llevando de manera equivocada la vida de creencia. Escándalo. Y mi hermana se preocupaba en gran manera. Pero hermana, en la Biblia, Dios me dice justo, entonces yo no soy justo. Pero igual, Oxu, no es así. ¿Cómo? Los pastores también dicen que son pecadores, también los ancianos. ¿Cómo tú puedes ser capaz de decir que eres justo? ¡Qué vergüenza, Oxu! ¡Qué vergüenza! Después de 6 meses, mi hermana recibió el perdón del pecado. Ella partió el mundo. Yo creo en Dios. Dios me dice justo, justo, justo. Si yo digo que soy pecador, solamente estoy diciendo que Dios es mentiroso. Otra cosa no sé muy bien. Cometí mucho pecado, hice muchas cosas malas. Y si dicen pecado, no hay otro más que yo. Claramente en la Biblia, miles de palabras dicen que yo soy justo, que no me condena. Y tal como dice allí, yo no soy justo. Y en mi pensamiento dice que yo soy pecador, eso es lo correcto, pero yo he creído en la palabra de Dios. Abraham le había traído a Lot a la tierra de Canaán. Y había venido a la tierra prometida, pero siempre se peleaban los pastores de Abraham y de Lot. Era algo muy simple. Ahora Lot llama a los pastores y le dice, hoy a la tarde, ¿por qué tú has peleado con los siervos de mi tío? Es que ellos siempre quieren ir a un lugar donde hay buena pradera y dicen que es su región. Ay, por favor, despiértate. Aquí es tierra de mi tío. Tú estás viviendo con mi tío. ¿Cómo yo me voy a quedar con mi tío si tú actúas así? No importa que dejemos de dar de comer, que tenga menos cría, que no engorden. Estamos recibiendo tanta ayuda al tío. No deben dar incomodidad al tío. Tu mente está tan corrompida y no pueden ni pensar en eso. Qué malditos son ustedes. ¿Entienden? Pero, ¿por qué? Ay, nosotros hemos hecho de tomar. Ay, ¿por qué? ¿Cómo ustedes no obedecen? Ustedes deben recibir garrote para que entiendan. Yo te digo que hemos recibido la bendición del tío y que no es importante dar de comer a las ovejas. Si una vez más yo veo que se pelean y molestan el corazón de mi tío, no les dejaré así simplemente. Malditos que son ustedes. Lot, si le hablaba de tal manera, de ninguna manera se iban a pelear los criados. Lot recibía la bendición de Abraham y así ya había llegado a la tierra de Canaán. Tontos. Mira, los siervos de Abraham van en donde hay buena pradera, donde hay buena agua, pero ustedes van así, qué torpes. Es por eso que se pelean los siervos. Lot, con solo estar junto con Abraham, iba a recibir la bendición, pero por querer dar
de tomar más a sus corderos. Se peleaban. Abraham se fijó. Ya no podía seguir estando junto con Lot. Y le dice a Lot, tú apártate de mí. Tú si dices a la derecha, yo haré izquierda. Tú si dices izquierda, yo haré derecha. Sí, tío, voy a pensar. Querida, mi tío me dice que vamos a separarnos. Ah, está bien, no importa. Es chico además el lugar. Además nosotros, si hubiese... Sí, vamos, dile que iremos en ese lugar donde hay mucha agua, mucha pradera. Pero es nuestro tío. Por favor, eso es tu problema. Tío tiene muchas ovejas. Nuestros corderos no debe sacarnos a él. Y sí, vamos a la ciudad de Sodoma. Sí, ¿qué piensas hacer tú? Pero igual, querida, vine gracias a mi tío aquí. Por favor, tú. Ay, haz como tú quieras. Ay. Lot eligió Sodoma y Gomorra. Abraham había ido hacia el valle donde era difícil de dar agua, de dar de comer a las ovejas, y junto con Lot, él se había separado de Lot. Tenían un corazón distinto. Congregan de la misma manera la iglesia. El que tiene al Señor Jesús en su corazón y los que no tienen es distinto. Ahora Lot, en donde fluye leche y miel, en Sodoma y Gomorra, decía que era un lugar muy bueno y entró allí. Allí hay mucho pecado y en la tierra para recibir la maldición de Dios. Al momento que había entrado allí, habían venido los soldados, Lot es llevado cautivo. Oveja, buey, le saca todito a él. Abraham, oyendo aquello, con su ejército vino de manera difícil, había rescatado a Lot de haber sido llevado cautivo y le salvó. Pero ellos se dirigían a la carne continuamente. Un día, Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. Había querido maldecir con el fuego de azufre, pero Lot estaba justamente allí. Abraham había orado por Lot y el ángel entró a la ciudad de Sodoma y Gomorra esa noche. A Lot le dice, tú, bueno, vamos con tu pariente, vamos con todos. Dios va a destruir. Vamos, vamos. Debía ir Lot. Y estaban los hombres que iban a ser sus yernos. Salgan, salgan, salgan. ¿Qué le pasa, suegro? ¿Qué le pasa? Dios va a destruir esta tierra. Nos dice para que salgamos. Si seguimos aquí vamos a morir. Vamos a salir, vamos a salir. Los yernos pensaban que estaba bromeando Lot. Por favor, suegro, ¿cómo usted bromea tan bien? ¿Cómo que Dios va a destruir esta ciudad? No diga cosa absurda. Hombre, es una verdad. Debemos salir, no debemos seguir así nosotros. Ah, por favor, suegro, vaya a dormir. ¿Usted toma un traguito? No entendía lo que lo trataba de decir, no entendía. Se habían comprometido, son yernos. Ellos son hombres que se llegarían a casar con sus hijas. Ahora había salido el sol, iba a venir el fuego de azufre, debía partir dejándolo. Por más que le decía no oía, dejando a los yernos no podían menos que salir. Dios le dice que no se dé la vuelta, pero la esposa Lot, cuando caía fuego de azufre, ¡ay, esa joya se quema! Y se dio la vuelta, se convirtió en columna de sal. Por lo cual, las personas del mundo, carnalmente, si ganan mucho dinero, están felices. Si viven en un buen apartamento, en una buena casa, en un buen carro, están felices. La gente del mundo, todos son así. Pero ellos no conocen a Dios. Lot, cuando estaba con Abraham, siendo cautivo, le iba a sacar todo.
la herencia, no iba a ser destruido, iba a tener buenos yernos y vivir bien. Pero las hijas, ya que no iban a tener hijos, habían hecho tomar a su padre y se acostaron con su padre y teniendo hijos, cosa que no puede surgir, surge, pero ellos no se dan cuenta. Llevando la vida de creencia, debemos leer la Biblia, pero algo más importante que eso, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por más que sea el mismo pensamiento dentro mío, el pensamiento que Satanás introduce y el pensamiento que el Espíritu Santo introduce, es totalmente distinto. Es completamente distinto. El pensamiento que Satanás nos introduce nos lleva hacia la destrucción, maldición. Y el pensamiento que Satanás nos introduce, totalmente Dios lo destruye. Nuestro corazón debemos desecharlo. Y la palabra de la Biblia, tal como está, debemos creerlo. Fácilmente hablando, yo cuando digo que soy justo, mi pecado ha sido perdonado, soy justo. Yo lo dije desde el año 1962 y ahora no digo que soy justo porque dejo de cometer pecado. En aquel entonces soy pobre, tenía hambre y comía trigos de la casa ajena, lo cortaba y lo comía. También iba para traer soja para cocinar y comer. En el campo comía manzana, caqui. Había robado tanto. Cuando yo me veo a mí mismo, de ninguna manera yo puedo decir que soy justo. Y es cierto, debo creer de que soy pecador y sí, así yo creo en mi pensamiento. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todos han cometido pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Jesucristo redimió todo nuestro pecado en lugar de nosotros, lo lavó por completo, por lo cual, mediante la gracia de Dios, sin hacer absolutamente nada de manera gratuita, a nosotros Dios nos dice justos. Ante mi vista he cometido mucho pecado, he robado, sí, he adulterado. Eso está vivo en mí. Sin embargo, es correcto de que soy pecador, pero yo digo que soy pecador, pero Dios me dice justo. ¿Es correcto mi pensamiento o es correcto la palabra de Dios? No hay necesidad de mencionar dos veces. La palabra de Dios es lo correcto. Sea como fuese lo que yo diga. Si Dios me dice justo, yo soy justo. Si Dios me dice que yo soy justo, yo soy justo. Cuando uno va evangelizando el Evangelio, en Daejeon, cuando yo vivía, había un hermano en ese lugar. Tenía mucha edad su madre. Un día este hermano le dice a su madre, madre, dice que ella era muy inteligente cuando era joven. Era funcionaria pública. Había sido hace años. Ella era muy inteligente. Pero parece que ella dice que somos secta. Entonces el hermano, madre, sentimos mucha asfixia. ¿Quieres ir al monte conmigo para airearte? Sí, sí, vamos. Y había traído a la casa rápido Tedok a esta madre. Y mirándola, la madre le dice, cuando se bajó, había tanto ruido porque estaban en periodo de campamento y la madre se dio cuenta. Tú, me has traído en donde se realiza la campaña. Ella se enojó. El hijo le dijo, madre, usted vino hasta aquí, ¿no podría encontrarse con el pastor Oxupar?
La madre dijo, bueno, ¿por qué no me voy a poder encontrar con él? ¡Vamos! Y junto con ella y yo, ambos, ahora nos sentamos en la silla. Y ella, ahora, usted cree en el Señor Jesús, dice que es pecador, ¿verdad? Claro que somos pecadores, secta como ustedes dicen que son justos, porque no conoce la Biblia. Ahora, decimos pecadores y somos ahora correctos, y si decimos justos somos secta. Yo le leí 53 de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí dice él, y él se refiere al Señor Jesucristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Ha cargado todo en el Señor Jesucristo. Me había dicho que lea aquello y dice aquí, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Le dije a la señora, igual, a pesar de esta palabra, dice que es pecadora. ¡Sí, yo soy pecadora! Lea de nuevo. Es correcto, somos pecadoras. Yo soy pecadora. Yo le dije, ¿por qué no cree en la Biblia? ¿Por qué no voy a creer? Secta como ustedes son los que no creen en la Biblia. ¿En qué cree? Yo creo en todos los 66 libros de la Biblia. Pero en Isaías 53, en el 53, vea qué palabra está escrito aquí. Todos nosotros nos descarramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que no existe pecado alguno. Pero igual es pecadora. La abuela cerró su boca. Mire la Biblia, abuela, le dije. Jesús murió crucificado por nuestro pecado. Si decimos que somos pecadores, es que la obra del Señor Jesucristo ha sido un fracaso. Estamos insultando al Señor. El Señor no se equivocó. Claramente, de todo pecado nos ha limpiado, más que nada, para siempre. La señora grandemente se asustó y miraba de nuevo la Biblia, y de nuevo miraba ella la Biblia. 100 veces, 1000 veces, por más que ella se detenía a ver el pecado de todos nosotros, lo encargó a él, dice. ¿A quién? Al Señor Jesús. Lo encargó, por lo cual, ¿quién se encarga de nuestro pecado? El Señor Jesucristo se encarga de nuestro pecado. El pecado de toda la humanidad lo ha encargado a Él. Yo, leyendo esta palabra, sí, Señor Jesús, así mismo, es así. Anteriormente, yo por la boca nada más dije que obtuve el perdón del pecado. Obtuve la redención mediante aquella sangre, pero eso no llegó en mi corazón. Pero en la Biblia, de manera tan precisa, pero tan precisa, Abraham de la misma manera, junto con Lot, salieron de Ur de los Caldeos y llegaron a Canaán. Pero Abraham y Lot tenían un corazón distinto. Lot tenía vistas que se dirigían a la riqueza, deseo del mundo, pero Abraham, sus ojos se habían abierto hacia Dios. Él ponía la vista en Dios. Juntos vivían, sin embargo, Abraham y Lot
tenía un corazón distinto, completamente distinto. Un día Abraham quería vivir con el sobrino amado, sin embargo, ya que el corazón era tan distinto y no podía seguir viviendo juntos, eso supo él. Si tú dices izquierda, yo iré izquierda. Si tú dices izquierda, yo diré derecha. Si dices derecha, izquierda, vamos a separarnos. Y en ese momento, en donde hay mucha agua, mucho alimento, Lud eligió la pradera de Sodoma y Gomorra. Abraham no pudo más que elegir allí los valles en donde había un bosque. Abraham, que fue al bosque, le iba de maravillas, pero lo fue llevado cautivo. Todo su buey y oveja fueron ahora despojados de él. Tío, perdón, quisiera vivir con usted. Y sí, no, él no actuó así. Me puedo empeñar y ya. Cuando Sodoma y Gomorra fue destruido, las hijas de Lot que se comprometieron, ahora todos los yernos no han podido ser salvos y sus dos hijas y esposas salían, le decían que no se den la vuelta, pero toda esa herencia se iba quemando. Esta esposa le miró y quedó como una columna de sal. Las dos hijas también. Ya no vamos a conseguir marido, debemos tener hijos. Mi padre, ahora vamos a hacerle tomar algo que no pueden imaginarse. Hacia esa oscuridad ellos van marchando fuertemente. Abraham es una persona que recibe la bendición de Dios. Abraham, con solo estar quieto al lado de Abraham, recibe la bendición. Pero Lot, cuando se aparta de Abraham y quiere ganar mucho dinero, quiere criar bien a las ovejas y por lo cual parte, continuamente le surge tragedia, es llevado cautivo y casi muere. Y de nuevo Abraham con empeño pelea y le salva de su cautiverio. Ahora Sodoma y Gomorra es destruido y debía salir de allí para escapar del fuego de azufre, pero salió sin nada, con las manos vacías. Al final, la esposa Lot se dio la vuelta y se convierte en columna de sal. Lot estaba en gran dificultad. Una vida desesperante iba viviendo. Está en el mismo nivel, vive en la misma vida, sin embargo. Las personas que viven con el corazón de Dios y los que viven con su propio corazón son distintos. Judas Iscariote le puso el pensamiento de vender al Señor Jesucristo y no podía menos que vender al Señor Jesús. Se dirige al camino de maldición. Pero el diablo, conforme al pensamiento que le introduce el diablo, entonces se convierte en el diablo. Si recibiendo el corazón de Dios van viviendo, se convierte en Jesucristo pequeño, por lo cual el mismo poder que el Señor Jesucristo se manifiesta, glorifican a Dios y dan frutos ante Dios. Las personas, cuando Lot ve, parece que son sabios, parece que viven bien, parece que le va de maravilla. Sin embargo, al final Lot ha fracasado por completo, ha perdido a su esposa y queda así, sin nada, de manera tan miserable. Y ya se ausentó lo que es el corazón. Son personas que se apartan de Dios. Las personas que congregan a la iglesia, no todos son iguales. Algunos empiezan a venir a la iglesia, no pueden entender que ese es el perdón del pecado. Hay gente que viene un mes, 10 días y obtienen la convicción del perdón del pecado, dejando su pensamiento. Hay gente que aceptan la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente viene al culto y cumplir con la ofrenda, los 10 mandamientos, los diezmos, los días domingo. No, no es eso. Mi corazón es distinto a la de Dios. Ahora dejando su ser, negando a su ser, es dejar su pensamiento. Yo hasta ahora, hasta los 19 años, esa vida que he vivido es tan sucio, es tan vil y si no dejo todo mi pensamiento, no podré seguir a Dios, por lo cual he seguido mi pensamiento claramente ante mi vista. Es cierto que yo soy pecador, pero la Biblia sí me dice que soy justo.
yo soy justo, dije. En ese momento yo creí en la palabra de Dios, no creí en mi pensamiento. De manera maravillosa, Dios dentro mío, estando vivo, va trabajando. Entonces, en gran manera, yo he hallado la gracia. Dios, en este periodo, ¿saben a quién busca? Las personas que creen en Dios, para darle la bendición. Por lo cual nosotros, por más que tenemos mucho pecado, si Dios nos dice justo, debemos de creer de que somos justos. Por más que caiga lluvia, si Dios dice que no caerá lluvia, no caerá lluvia. La boda de Caná Galilea yéndose. Si nosotros derramamos agua en el cántaro, el Señor Jesucristo dice que eso es vino y debemos creer de que es vino si Jesús dice que es vino, sea como fuese mi juicio. De tal manera, las personas que creen en Dios no siguen su propio pensamiento, sino que son personas que creen en la palabra de Dios. Hermanos, nosotros, ya que nuestro pensamiento es distinto a la palabra de Dios, por más que tengamos un corazón bueno, si esa persona no cree en Dios, no son personas que creen. Yo, sea como fuese, Dios me dice santificado, entonces yo soy santificado. Si Dios me dice justo, yo soy justo. Y si dice que no se acuerda de ese pecado, dice que no se acuerda. De esta manera, las personas que creen en Dios, Dios tanto va en busca de tales personas, tanto anhelan. Ustedes se aceptan la palabra de Dios, dejando su pensamiento. Abraham, hombre, se ha equivocado, sin embargo, ha sido padre de la fe. ¿Cómo eso? Lot se fue conforme al pensamiento del hombre. Parecía que iba a ser millonario, que le iría mejor y que podría tener muchos crías. Él había perdido completamente todo, hasta a su esposa, y de manera miserable llegó a vivir. Amados hermanos y hermanas, la esposa de Lot eran personas comunes, deseaban tener bienes, querían ganar dinero, también querían tener mucho rebaño, querían vivir muy bien. Más que eso, Abraham había puesto los ojos en Dios, por lo cual cuando Abraham fue despojado de su esposa y fue a Egipto, le había hecho recuperar a su esposa y poco a poco llegó a tener la fe y a los 100 años cuando tuvo hijo, al comienzo era muy difícil de creer, pero luego creyó y luego junto con Dios va viviendo y son tales hombres de Dios. Yo también como pastor, cuando yo me fijo dentro de la iglesia, hay gente que viene como Lot y hay gente que de manera sincera acepta la palabra de Dios, dejando su pensamiento, la palabra de Dios tal como Él lo acepta. Hay gente como Abraham. También Dios, ¿a quién va buscando? Fiel, honesto, limpio, que tenga empeño. No son tales personas, pero negando su pensamiento. Esas personas que creen en Dios. Abraham, cuando Dios lo envió a Canaán, él seguía en la tierra de Canaán. Ha vuelto a la tierra de Canaán y había sido personas que han dado gozo a Dios. Hermanos amados, hermanas amadas, nosotros tenemos millones de pensamientos dentro de nosotros y Satanás nos introduce aquellos pensamientos en gran manera. Y sin creer en nuestro pensamiento, cada versículo de la palabra leyendo, verificando aquella palabra de la Biblia. Y si unen el corazón de ustedes con Dios, se harán uno. Por más que tengan la razón, por más que sean sobresalientes, desechen todo eso. Y deben unir la Biblia con su corazón. Hoy en día, qué penoso tanta gente, aunque hemos cometido pecado, Jesucristo
Ahora hemos obtenido por Él el perdón del pecado, pero mucha gente todavía sigue repitiendo de que es pecador y creen en su pensamiento más que creen en la palabra de Jesús. Si nosotros decimos que somos pecadores, Jesucristo muriendo sobre la cruz, ese pecado es vano. Y entonces significa que Jesucristo no pudo lavar nuestro pecado. No es así. Ha perdonado todo nuestro pecado y con esta fe, la vida de fe, espero que ustedes lleguen a vivir. Hasta aquí. Así, espero que ustedes sigan el camino de fe durante un momento, vamos a matar un momento para orar.